En este episodio conoceremos la historia de Jennifer Michelle Seifert Brown, mamá de dos, publirelacionista y activista. Después de un divorcio y distintos eventos, Jennifer enfrentó lo impensable, la sustracción de sus hijos. En 2021 decidió hacer público su caso para recuperarlos y con ello nació el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Hoy su propósito es claro: disfrutar a sus hijos y acompañar a más mamás que atraviesan una situación similar. Una charla que inspira, conmueve y nos recuerda que el amor de una madre puede convertirse en motor de cambio. Hola, hola, buenos días familias. El día de hoy vamos a volver a tener otra mamá muy especial. La verdad es que no hay mamás que no sean especiales, pero esta entrevista sí se me hace muy especial, en particular por el tema. Me va a hacer pensar, yo creo que al 1000.000.000. Me va a hacer también como crear otras ideas, otras preguntas, salir de mi zona de confort, porque sí es un tema que me parece bastante importante, sobre todo por la etapa en la que estamos ahorita. Yo creo que la evolución que estamos viviendo como sociedad nos ha llevado también a tener otras formas de pensar y también yo creo que a defender más nuestros ideales y las oportunidades que vamos teniendo nosotros como mamás, como mujeres, y todo pensando también en nuestros hijos. Me gustaría, Jennifer, que tú te presentaras, que tú nos compartieras tu nombre completo, porque no sé exactamente cómo se pronuncia, cuántos años tienes, cuántos hijos tienes y de qué se trata tu movimiento. Claro, bueno, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Yo soy Jennifer Seifert Brown, tengo 42 años, tengo dos hijos, una adolescente de 16 y un niño de 11 años. El Frente Nacional contra Violencia Vicaria es un movimiento que empezó de manera orgánica y sin querer, por así decirlo, porque la realidad es que es algo que yo creo que mucha gente nos pregunta, ¿y por qué creció y se movió tan rápido? ¿No? Yo creo que es la necesidad de hablar de este tema y de visibilizar algo que existe desde hace muchísimo tiempo y que realmente yo siempre digo que con este movimiento y todo lo que hacemos destapamos la coladera y salieron muchas cosas muy complicadas y muy fuertes, y justo nació a raíz de mi caso personal y de hablar, más bien de salir a redes de manera también sin querer, porque, o sea, sin querer que se construyó esto, pero más bien como la intención en ese momento, hace 4 años y medio, fue pues básicamente que mis hijos supieran que yo no estaba internada, porque les comentaron que yo estaba metida en un hospital psiquiátrico y que yo me tenía que curar y que tenía que dejar de ser loca y dejar de ser una persona violenta. Entonces, pues fue la única manera en la que yo encontré para poder hacer público un video, ¿no? Para hacerles llegar a ellos que pues que no estaba internada en un hospital psiquiátrico, que estaba afuera, que estaba buscándolos y que lo que estaba sucediendo era algo que en ese momento no entendía, ¿no? Entonces, de tener una red social cerrada, privada y con mis amigos y mi familia de 20, 30 personas, pues abrí todas mis redes para que este mensaje llegara a mis hijos, que en ese momento llevaban 3 meses de estar sustraídos y retenidos y ocultados, y pues básicamente así es como nació. Y pues justo en estos 4 años y medio, fue hace 5 años, pues hemos estado aprendiendo, entendiendo, dando a conocer de qué significa esta violencia, tratando de prevenir todo lo que tiene que ver con violencia vicaria. Y bueno, pues ha sido como un camino interesante, de mucho aprendizaje, pero también muy gratificante cada vez que llega una mamá con nosotras y nos dice: estoy viviendo esto, entiendo las banderas rojas, no quiero llegar a un punto complicado en donde me sustraigan a mis hijos, ¿no? Porque no en todos los casos se sustrae a los niños, en muchos sí, pero que ya ven tintes de manipulación en los niños o ciertas cosas complicadas aunado a la violencia que están viviendo. Pues para mí es algo muy gratificante que puedan darse cuenta, pedir ayuda, ¿no? Porque eso es algo de las cosas más difíciles, pero también importantes, el de reconocerte como víctima y decir: necesito ayuda y necesito apoyo y no sé cómo salir. Entonces, para mí eso es algo gratificante, y también que las niñas, tíos y adolescentes se acerquen a nuestras redes y nos busquen y nos pidan ayuda, también para mí es un apapacho al corazón, porque pues en su momento mis hijos no lo tuvieron, ¿no? Y entonces a lo mejor en su momento, si hubieran tenido justo este espacio para poderse acercar, la historia en su momento hubiera sido diferente, ¿no? Pero este es un poco del movimiento y de lo que es el frente ahorita, ¿no? Muy bien, sí, claro. Quiero hacer un paréntesis y dar como un poquito del contexto cómo llegué yo también a Jennifer.
Yo creo que también hace algunos años similares, yo creo que un poquito después nada más de que comenzó, a mí me tocó estar en una marcha de las mujeres en México. Como sabes, pues la conexión contigo fue por medio de Maricruz, mi prima. Yo fui con Maricruz a la marcha, te soy sincera, yo al principio iba con muchísimo miedo, no sabía como al fin de ciudad pequeña yo también, pues, ¿no? Entonces, y también se me hacían algunas de las acciones muy radicales. Yo decía, ¿cómo hacen esto y por qué, no? Y ya estando en la marcha, yo le mandaba los videos a mis amigas y todas súper sorprendidas porque hasta que no estás ahí sintiendo la vibra y la energía de las personas, pues no vas a tener la misma empatía, ¿no? Y durante ese recorrido sí me tocó verte. Entonces, Maricruz, la verdad, mi prima siempre ha sido muy abierta, me pasó los contactos y me dijo, cuando tú necesites tener comunicación con ellas, aquí están, etc. Entonces, no solamente te conocí a ti, conocí a varias personas que tienen movimientos en favor de la mujer. Sin embargo, en esta ocasión, te voy a ser bien sincera a ti y al público, pues no son temas que domino y sabemos perfectamente que mi perfil va al 100% al cuidado pedagógico y de los niños, ¿no? Entonces, quisiera como enfocarnos en la conversación, porque claro que tú también fuiste víctima y claro que todas las mamás que pasan por esta situación son las víctimas, pero también se nos olvida que nuestros hijos y los niños o los adolescentes, lo estoy mencionando porque ahorita hablaste de eso, mis hijos no tuvieron ese apoyo y se me acercan los adolescentes y para mí es un apapacho al corazón y precisamente para allá quiero llevar esta conversación, enfocándonos en que la inclusión empieza en casa. Para mí es algo netamente metafórico, más bien es como resolver las cosas desde el interior, hacernos responsables nosotros también desde el interior. Y creo que el tema de los hijos sí es un tema súper importante cuando hay situaciones de adultos. A veces el egoísmo nos hace pensar nada más en nosotros, como papá, como mamá, y te soy también sincera, soy también partidaria en pensar, por eso te hacía la pregunta, ¿la violencia vicaria es enfocada nada más en las mamás? O sea, obviamente tiene una razón de ser enfocada en las mamás. Sin embargo, no menos ni más importante que también desprenderlos de sus papás, supongo, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en las consecuencias psicológicas, psiquiátricas, emocionales que tiene el desprendimiento de una mamá en los hijos, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa que yo vaya explicando y tú sepas que me lo puedes también como desmenuzar mejor, porque te digo, no domino el tema, pues ahí me vas echando también la mano. Platícame, Jenny, sí te puedo decir Jenny, ¿verdad? Claro. Tú, cuando tus hijos pasaron por esta situación de desprendimiento tuyo, tenían, si no me equivoco, 11 y 6 años, más o menos. Más o menos, sí. ¿Sí? Así es, sí. ¿Cómo fue el proceso psicológico con ellos previo a eso? O sea, ¿tú pudiste prevenirlo? ¿Tuviste tus alertas? ¿Fueron llevando ellos, cuando pasa la situación del desprendimiento, ellos ya llevaban por adelantado por parte de su papá esa previa manipulación? ¿Cómo fuiste tú cayendo en cuenta que esto no empezó cuando te los desprendieron? Claro. Lo que dices, y voy a retomar un poco de tu introducción tantito para poder ya seguirme con eso, lo que dices justo de enfocarnos en niñas, niños y adolescentes en el tema de la violencia vicaria es lo más importante. ¿Por qué? Porque al final del día creo que muchas veces nos queremos o la gente quizá trata de enfocar todo este movimiento y el nombrar la violencia vicaria justo como un tema de únicamente estamos protegiendo a la mamá. Claro. Pero se nos olvida muchas veces que la mamá que estamos hablando de un grupo de mujeres muy específico que no, o sea, no chiquito, porque yo sí lo hemos compartido en las redes del Frente, estamos hablando de millones de mujeres, y estos grupos de mujeres que son mujeres que vivieron toda esta violencia previa, y cuando decimos mujeres no nos referimos únicamente a que nosotros somos las que vivimos esta violencia intrafamiliar, de pareja, como le queramos llamar, ¿no? Nuestros hijos también lo sufrieron y también lo vivieron y también lo padecieron, también tienen unas consecuencias muy complicadas
el estar siendo receptores directos o indirectos de este tipo de violencia, porque también muchas veces nos olvidamos que la violencia que vive una persona no le afecta a otra, ¿no? Yo siempre digo, pues por supuesto que si mi hijo ve que hay un golpe, pues le va a afectar, pero también si mi hijo me ve a mí con miedo, escondida, con mucha ansiedad, con mucha depresión, como son en estos casos, pues también es algo que les afecta a ellos de manera directa, aunque la violencia no sea directamente hacia ellos, ¿no? Entonces, esta es una violencia indirecta. Entonces, yo te puedo decir que los niños y adolescentes son los más afectados en esta violencia. Creo que los adultos, bien que mal, creo que más mal que bien, tenemos herramientas para poder de alguna manera sobrellevar ciertas situaciones y lo hacemos con la información y con la inteligencia emocional y con otra vez las herramientas que tenemos en ese momento para poderlo sobrellevar. Pero las infancias no, ¿no? O sea, la realidad es que yo te puedo decir, en mi caso personal, y muchas banderas rojas, pero no las coloqué en el lugar correcto. Y creo que al tratar de hacerle frente de alguna manera, no es que fuera la manera incorrecta, simplemente a lo mejor no era suficiente, ¿no? Yo vi durante muchísimos años, a pesar de la relación de violencia que yo viví por parte del papá de mis hijos en muchísimos aspectos, yo me enfoqué mucho en este tema de la manipulación, porque cuando pasa esta sustracción, yo ya llevaba 6 años divorciada, es decir, yo ya había firmado divorcio, yo había querido en su momento que todo fuera lo más tranquilo y pacífico. Yo sí fui una de las personas que dijo, yo me divorcio y todo esto se acaba, la violencia y todo lo que estábamos viviendo se acaba, y grave error. Y entonces en ese momento yo ya había rehecho mi vida, yo ya estaba en una relación con otra persona, y pues la realidad es que la violencia cambió de forma, más bien, o sea, de alguna manera dio un giro completamente distinto y fueron con cosas completamente diferentes, y fue el tema de la manipulación. Yo te puedo decir que la manipulación de mis hijos empezó desde que eran chicos y a mí me tomó muchísimos años de terapia entender este tema en particular, porque pues era la misma manipulación que había hacia mí. Pero yo no lo quería ver, y yo te puedo decir que mi decisión de divorciarme y de separarme y de alejarme de lo que estaba viviendo fue cuando yo vi esta violencia ejercida a ellos, ¿no? O sea, a mí me costó muchísimo trabajo entender que lo que yo vivía no era lo correcto, y no estaba bien, y que yo estaba minimizando y que me estaban aislando de mi grupo de amigos y de mi vida y de muchísimas cosas, y había mucho control y mucha manipulación por ese lado. Pero hasta que no lo vi en ellos es cuando me di cuenta lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, justo este tema y esta dinámica y a lo mejor este ambiente complicado, pero más allá, esta conversación que se tenía continuamente con mis hijos, era lo que empezó con esta manipulación, ¿no? Es que no le hagas caso a tu mamá, es que tu mamá está loca, es que tu mamá no sabe lo que dice. Y luego, en un ambiente también muy machista, por así decirlo. No quisiera usar esa palabra, pero no encuentro otra ahorita como para, de alguna manera, ese era como el foco de la familia de él, ¿no? El tema de cómo las mujeres van a trabajar y cómo van a salir de viaje, ¿no? Yo siempre he trabajado, siempre ha sido parte de mí. A mí me gusta muchísimo trabajar y es algo que siempre he podido manejar tiempo, espacio, con mis hijos, con el tema del trabajo, ¿no? Entonces, para ellos era algo sumamente complicado. Era casi cómo le estás permitiendo a tu esposa salir a trabajar. Yo viajaba mucho en uno de mis trabajos previos, cómo se puede ir de viaje, y todo esto eran cosas que escuchaban mis hijos, ¿no? Y entonces todo esto, poco a poco, fue mermando un poco la idea que ellos tenían de mí. Esto fue, por supuesto, incrementando, y cuando nos divorciamos, creció de manera exponencial. Justo empezó con un tema de, es que tu mamá es la culpable del divorcio, es que tu mamá ya rehizo su vida y ya tiene otra relación, esta relación ya la tenía previa al divorcio. Este tipo de conversaciones y de pláticas que realmente no son pláticas para menores, no son pláticas para niños y niñas de su edad. Y cuando yo recibí esta información y cuando empecé a ver estas cosas, es cuando yo acudí, aparte psicólogo con quien yo fui toda la vida, acudí con una persona que se especializa justo en temas de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces yo le decía a esta persona en su momento, estoy viendo esto, no sé cómo manejarlo, la verdad, y en su momento, cuando yo le empecé a ver, mi hija estaba pequeña, mi hijo, mi hijo de años, de meses, ¿no? Entonces yo les decía, ¿cómo puedo hacer
para que yo pueda de alguna manera manejar y controlar esta situación sin que mi hija tenga que ir a terapia, ¿no? Porque esa era como que para mí en ese momento, bien que mal, fue la decisión que tomé. Yo dije, yo no quiero que esta niña tenga que ir a terapia porque está siendo manipulada, pero de alguna manera como que yo soy el adulto, yo tengo que poder manejar esto, ¿no? Entonces, a mí dame las herramientas para poderlo manejar y yo veo cómo lo hago, ¿no? Entonces, me eché cursos, procesos, terapias, y me dieron muchísimas herramientas para poder tratar de entender el proceso de la manipulación, lo que estaba sucediendo y cómo manejarlo. Yo no te puedo decir si fue bueno o malo, yo no te puedo decir si lo que hice en su momento de alguna manera mitigó un poco la manipulación, pero lo que sí te puedo decir es que no quitó esa imagen que los niños fueron creando de mí, hasta llegar a un punto en donde sí, pues es que mi mamá está loca, mi mamá es una persona sumamente violenta, mi mamá pone límites, pero todo a partir no de experiencias vividas, sino de cosas que en algún momento el papá les contó, ¿no? Entonces, realmente no es un tema que ellos hayan vivido, ni experimentado, ni nada por el estilo. Son historias que, inclusive en el proceso penal que viví, porque a mí me denunciaron por violencia familiar y estuve yo 18 meses en un juicio penal, en donde testificaron mis hijos, testigos, todo lo que te puedas imaginar. Escuchar las historias y luego ver cómo en estas historias y en estas entrevistas que les hicieron frente a nosotros en un juzgado penal y con abogados y una situación y un ambiente terrible, pues de alguna manera se fueron desmenuzando y fueron encontrando estas contradicciones en donde al final se dan cuenta que no es real, uno, lo que estaban diciendo, dos, se contradijeron entre ellos, tres, hay una contradicción muy clara, no nada más entre ellos dos como hermanos, sino entre ellos y el papá, ¿no? Entonces, todo esto, y que te cuento, que lo digo porque evidentemente vi algunas banderas rojas, pero no le di la importancia, o más bien subestimaste, pero no, quizá no lo hice de manera correcta, ¿no? Mucha gente me dice ahorita, es que tú debiste de haber detenido esas convivencias porque es una persona violenta que manipula en todos los aspectos de la palabra. Hoy lo entiendo. Hoy, si me tuviera yo que regresar años atrás, por supuesto que hubiera hecho muchas cosas diferentes, pero yo en mi cabeza, en su momento, no pensaba que alejar a los niños de su papá era lo mejor, porque es su papá, ¿no? Entonces yo crecí y creía en este tema de que si es el papá, pero solamente me lastima a mí y solamente me violenta a mí, no lo va a hacer por los niños, ¿no? Entonces, grave error, ¿no? Y eso me tomó muchísimo tiempo darme cuenta y a mí me causó una culpa terrible porque de alguna manera sentía, es un tema que yo ya tengo trabajado y procesado y todo, pero en algún momento sentí que yo era la que debí de haber detenido esa convivencia, como cualquier persona, independientemente del título de papá, ¿no? Porque siempre hay que tratar de hacerlo un lado. Es un ser humano con ciertas características que agrede de cierta manera, que comete ciertas violencias y se le tiene que justo eso, hacer un lado el título de papá y una persona permitiría que un adulto, que un menor conviva con una persona que es así, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? O sea, hacer un lado título y aprender y entender que, como me decía mi psicóloga al principio, cuando se da la sustracción, me decía, Jet, ¿por qué te parece tan increíble que haya sucedido esto y por qué crees que se manipuló a tal grado? Si a ti te lo hicieron durante 12 años, ¿no? Y te tardaste muchísimo tiempo en darte cuenta. Y sí, es la realidad, ¿no? Y hasta que no te dicen esto desde un punto de vista completamente distinto, como que vacilando todo, ¿no? Entonces, sin duda, fue algo que empezó desde que mis hijos estaban muy pequeños. Sin duda, yo quiero pensar en mi mente en donde no todo es malo. No tenía premeditado esto que sucedió muchísimos años antes, pero sí es algo que se planeó, sí es algo que se manejó muy bien, sí es algo que se tuvo una asesoría legal, pues yo digo que incorrecta, que de alguna manera pues yo creo que no pensó en las consecuencias y al final del día también yo siempre lo digo, o sea, las personas que son capaces de hacerle esto a una niña, a un niño, no son personas que les importan sus hijos, sin duda, o sea, yo no tengo duda alguna de eso, y sin duda esa manipulación luego puede ser tan sutil y ligera que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de que estas conversaciones fuera de lugar, fuera de tono, con temas que no tienen absolutamente nada que ver con niñas, niños y adolescentes, realmente hay una persona, un adulto atrás manejando esta información y de alguna manera, yo siempre he dicho, una mentira repetida
1000 veces y se va a convertir en una verdad, y se va a convertir en una verdad que sin duda creo que en la mente de los niños, que es muy moldeable y muy manipulable, y no que no piense por sí solos, porque ellos son personas pensantes, son inteligentes, y como yo en algún momento escuché decir ahora adulto, pero que en su momento vivió esto cuando era niño, él decía, somos niños, pero no somos idiotas, sabemos y entendemos lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, y los niños también tienen que sobrevivir, tienen un instinto de supervivencia impresionante, y tiene que hacer las cosas para que ellos puedan ponerse a salvo en situaciones en donde ellos saben que no están a salvo, y lo tienen que hacer justo para poder salir adelante. Y justo el tema de caer en esta manipulación y acceder a ciertas cosas tiene mucho que ver con este mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, ya me fui por otro tema completamente distinto, pero justo estas banderas rojas las vi, quise atacarlas de una manera que yo pensaba que era lo correcto, y al final creo que no fue suficiente, pero sí, sin duda, y yo te digo de ciertos ejemplos muy claros y muy sencillos de entender, pero hay manipulación, o sea, creció en un grado bastante complicado de recibir hasta agresiones de todo tipo por parte de mis hijos antes de la sustracción, inclusive, ¿no? Voy a poner un poco en contexto a las personas, como para ir organizándonos también las ideas. Por ejemplo, tú me comentaste que te divorciaste 6 años antes de la sustracción, ¿no? Así es. Tus hijos tenían ahí, tu niña tenía, estoy queriendo como 5 años, me dijiste, y el niño como 1 año. Sí, tenía meses cuando me divorcié, estaba a punto de cumplir 1 año, sí. Durante ese proceso te sustraen, tú ya no vives con el papá de ellos, ya tenías otra pareja, ya tenías otra casa, los niños se fueron a vivir contigo y... Así es. Sacando cuentas, te retiran a los niños ¿cuánto tiempo después? Bueno, 6 años después del divorcio, o sea, ellos ya tenían, entonces ahora sí, 11 años y 5, ahora sí, ok. Entonces, ¿no? El proceso psicológico en el que ellos estuvieron expuestos fue una manipulación que llevó a pensar 1000 cosas hasta el grado de demandar a su mamá, ¿no? Así es, así es. ¿Cuáles fueron los motivos de la demanda? ¿Qué exponían ellos? ¿Qué declaraban ellos? Hay 2 cuestiones muy interesantes en esta situación. Está la denuncia como tal, la formal, que son como 20 páginas de supuestas cosas que yo le hice a mis hijos. Y ahí puedes encontrar desde le daba tortillas frías de comer y no desinfectaba las criaturas, hasta castigos severos de meterle las manos en las puertas del coche y cerrarle la puerta del coche, y ese era mi castigo corporal con ellos, o uno de mis castigos corporales. Todo eso dicho por el papá, supuestamente dicho por los hijos, ¿no? Eso es una cosa, y ahí hay 25 cosas adicionales que se agregan en esta denuncia. En lo que ellos se basaron, los niños, hay 3 o 4 como sucesos, ¿no? Que ellos comentan y son en los que se enfocaron en esta denuncia penal, que es justo lo que decía el juez cuando dio la sentencia. Dentro de la denuncia hay otras cosas muy graves que se mencionan, pero esto no lo mencionan los niños, y las cosas en las que sí se enfocaron, pues al final del día son cosas que fueron como totalmente fuera de la realidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que ellos alegaban es que yo bajaba a mis hijos como castigo en gasolineras, ¿no? Y que los dejaba ahí cuando se portaban mal y se quedaban ahí horas y luego regresaba por ellos, ¿no? Entonces, en un país sumamente peligroso, y la gente que me conoce y sabe la paranoia que yo tengo en temas de seguridad, por temas personales, por temas que yo viví, de pequeña, es algo, pues, completamente increíble. Pero bueno, ese es uno de los castigos. 2, una de las cosas que alegaban también es que yo los encerraba en los closets, ¿no? Con las puertas, o sea, los encerraba y con la luz apagada, y ese era también uno de los castigos que yo tenía con ellos. Y creo que son esas 2 cosas en las que se enfocaron ellos, ¿no? Entonces, eso fue como he dicho, y eso fue lo que declararon justo en esta audiencia penal, y esos eran los castigos. Y al final, pues se dieron cuenta, afortunadamente y desafortunadamente para los niños, y como el proceso que se llevó, que bueno, vinieron hasta peritos a mi casa para ver que pues las puertas eran abatibles, no había seguros, la luz se apagaba por fuera y no por dentro, o sea, 1000 cosas que al final del día no tenían muchísima congruencia, y que al final tampoco eran cosas que se mencionaban en la denuncia
denuncia inicial, ¿no? Que fueron como que saliendo y de alguna manera estas fueron las historias que los niños se aprendieron para poder decir justo en la denuncia penal, ¿no? Entonces, pues son esas dos como versiones, ¿no? La denuncia oficial que se hizo, que después fue creciendo y evolucionando en otras cosas, pero esto es en lo que se enfocan mis hijos, ¿no? En este tema de bajarlos en gasolineras, el tema de también hablaban de cosas como de burlas, que mi novio y yo en ese momento nos burlábamos de ellos y de alguna manera los hacíamos sentir menos, que no los protegíamos, y cosas como que mi hija una vez escapó de la casa, que llegó un punto como complicado, entonces de quererse quitar la vida, todo esto estando, obviamente lo declara ya estando con su papá, ¿no? Entonces, pero estas son las cuestiones de las que ella habla, pues sí, es que básicamente la que habla más es ella, mi hijo no comentó mucho al respecto porque, bueno, estaba chiquito, y al final él también no quería declarar. Es una de las cosas incongruentes en este proceso penal, que 3 veces lo forzaron de alguna manera y lo llevaron a declarar y no quería declarar, pero bueno, al final dijo estas 2 o 3 cosas, ¿no? Pero esas son como las 2 versiones que existieron en el proceso penal en mi contra, ¿no? Jennifer, durante ese proceso, ¿de qué manera se protege al menor? Porque ellos están siendo expuestos ante temas que en sí su racionalidad no está listo para comprender al 100%. ¿Quién acompaña al menor, más allá del familiar? En mi proceso penal, se supone. Sí. Comentas, ¿verdad? Sí, supongo que tienen que estar protegidos por alguien psicológicamente, ¿no? Tiene obligatoriamente, supongo. Están, supongo, también regidos por la Procuraduría Menor del Infante. Entonces, ¿quién acompaña a los infantes en su proceso psicológico? Increíblemente, nadie. Yo te puedo decir que el papá alegaba mucho tiempo que ellos estaban llevando terapia de manera personal, lo cual nunca se pudo comprobar, nunca pudo demostrar el proceso psicológico que ellos estaban llevando con una psicóloga independiente. En el proceso penal, una de las cosas importantes, y justo lo estaba revisando en unos documentos que saqué en semanas pasadas, porque estoy haciendo un tema con este proceso penal, de hecho, ellos conocen a la psicóloga que los acompaña el día que tiene que aclarar a la audiencia, ¿no? Entonces, o sea, completamente fuera de protocolo y fuera del tema justo de proteger a los niños, porque pues se tiene que tener un trabajo previo. No puedes llegar y decir, hola, mucho gusto, acompáñame a declarar y te conozco y sé quién eres, ni conoces mi historia, ni he platicado contigo, y así es como se les trató de proteger a los niños, ¿no? La Procuraduría entró al caso porque yo lo pedí, porque en algún momento de este proceso yo veía que no estaban acompañados, yo veía que los llevaban a todos estos supuestos peritajes y procesos, iban al juzgado y a todos estos lugares horribles y con ambientes horribles y con procesos horribles, y nunca iban acompañados de nadie, ¿no? Entonces yo fui la que pidió que la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes interviniera, y al final fueron ellos mismos los que se dieron cuenta de esta manipulación y los que hicieron un informe a través del proceso que ellos vivieron con los niños para determinar que los niños estaban no solamente no diciendo la verdad, sino estaban manipulados a decir ciertas historias, pero no nada más eso, estaban, por ejemplo, hablaban mucho de mi hija, estaba actuando como una niña una niña, ¿no? Como un adulto de 25 años, con palabras impresionantes para poder describir lo que estaba viviendo, se vestía como una señora, se peinaba con un chongo como señora. Entonces, los psicólogos al ver todo este tipo de cosas decían, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está sucediendo con esta niña? Que al final es una niña preadolescente que se está comportando como un adulto. ¿Por qué está hablando? Y una de las cosas que alertaron a las psicólogas de la Procuraduría fue el tema de hablar de suicidio, ¿no? Mi hija nunca en la vida había tocado el tema, nunca había hablado de suicidio en ningún momento, y justo estando con su papá es cuando toca este tema, ¿no? Entonces, ya rascando un poco más y yéndose un poco más a fondo, pues no es una ideación que surgió cuando vivía conmigo, es algo que surgió cuando estaba en este proceso con su papá, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que en México y en los procesos, y en mi proceso que te digo de manera personal, no hay protección
a las niñas y adolescentes, no les importa que estén cuidados, no hay realmente, hay protocolos, y entiendo que yo siempre digo, o sea, yo me he sentado a leer la ley de niñas y adolescentes en México, y es impresionante, los protege como no tienes una idea, en papel, o sea, en papel. En la práctica nadie lo hace, y todo el mundo justo con este movimiento y este tema de la violencia vicaria y que nos dicen es que ustedes son egoístas porque solo protegen a las mujeres y a los niños, es que no, la realidad es que hay leyes increíbles que, es más, esta violencia vicaria o estos ciertas partes de este proceso no avanzarían si realmente protegieran a las niñas y los adolescentes, claro, si realmente los cuidaran y si realmente hicieran un esfuerzo de entender realmente lo que necesita un niño y una niña en este proceso. Yo te puedo decir que dentro de todos estos procesos, porque yo te hablo de uno, pero a mis hijos los hicieron pasar por, no sé, 5, 6, 7, 8 procesos en donde ellos tenían que ir. El papá nunca puede declarar, nunca se paró con un psicólogo, nunca se paró absolutamente a ningún peritaje, pero los niños sí, ¿no? Y aventaba a los niños de frente para que ellos fueran los que vivieran todo este proceso, que también es terrible, porque sí, entiendo perfectamente bien, pero si es un tema en donde existe una denuncia, con una declaración, con una revisión, con todo esto de manera correcta, debería de ser suficiente para determinar si existió violencia, si existió cualquier situación que pudieron haber vivido los niños, hecho de manera correcta. No tienen por qué pasar 2 años de peritajes y de procesos y de conocer psicólogos nuevos. Yo llegué a un punto en que estábamos a nada de meter un amparo porque hacían que mi hijo chiquito siguiera yendo a procesos y abrir procesos nuevos y presentarse con psicólogos nuevos, y yo decía, basta, o sea, esto ya no puede seguir sucediendo. No es por lo que diga o deje de decir, le querían sacar información a fuerza para que dijera algo, y como no lo estaban logrando, pues abrían otro proceso, ¿no? Entonces, nadie protege a los niños, ni en este proceso, ni en ningún proceso que tenga que ver con niñas ni adolescentes. Yo te puedo decir, a título muy personal, mis hijos no se enteraron que había procesos legales desde que me divorcié hasta que pasó lo de la sustracción, hasta que se fueron con su papá. Mis hijos no supieron que estaba denunciado por violencia, que estaba denunciado por incumplimiento de pensión alimenticia. Nunca se enteraron, por mí nunca lo supieron. Entonces, y llegan a un proceso en donde de pronto se van, y por supuesto estamos hablando de un adulto que no se intentó a explicarles, oiga, si hacemos esto, estas van a ser las consecuencias, esto es lo que va a pasar, este es el proceso que van a vivir, y es terrible no explicarle a un niño y no darle como ese lugar para que ellos sepan exactamente qué se están metiendo en este tipo de proceso, que me queda claro, y ahorita ya sé que no fue porque ellos quisieron y fue un tema de tu mamá me quiere meter a la cárcel, tu mamá me quiere hacer ese tipo de cosas, entonces si no lo hago yo, voy a acabar mal yo, y fue una manipulación como por ese lado, y ahora lo sé y lo conozco de voz de ellos, ¿no? Pero nadie los protege, es la realidad, y en México a nadie le importa las niñas y adolescentes. Y es muy triste porque al final del día existen leyes maravillosas y no se usan a favor de los niños. Todavía a la fecha tenemos mujeres en el frente que van a denunciar violencia, a lo mejor un golpe, algo físico que vivieron por parte del papá y estaban los niños presentes, pues las autoridades con todo y todo le dan una medida de protección a la mamá, pero no a los niños, ¿no? Entonces es absurdo pensar que si una persona es capaz de hacer eso en frente de los niños, uno, pensar o suponer que no le va a hacer lo mismo a ellos, y 2, suponer y pensar que no es una violencia directa hacia ellos. Entonces, ¿por qué tiene que existir una restricción únicamente hacia la mamá y no hacia los niños? Es algo que también estamos peleando, ¿no? Entonces, nadie los protege, es una realidad. Y en estos procesos realmente no existe un cuidado como debe de ser de los niños, ¿no? Hay protocolos maravillosos, pero no se refuerzan y no se ponen en práctica más bien. Yo creo que justo llegué al tema que me gusta. De hecho, ahí sí ya hasta empezaba a sentir un poquito de hervor. Porque, ¿cómo? O sea, hasta para confirmar un diagnóstico de un niño con rasgos de autismo, de TDAH, de lo que sea, ¿no? Aunque clínicamente lo observes, requieres de ciertos parámetros, ¿no? Rúbricas para confirmar el diagnóstico. O sea, no estoy subestimando la observación de un niño, no, para nada, pero sí cómo darle credibilidad a la opinión de un menor que su maduración pues no está al 100% probablemente creíble, ¿no? Entonces, esa es la parte que sí me parece asombrosísima,
O sea, ¿por qué llevar a declarar a un menor que racionalmente probablemente no está listo ni sabemos a qué nivel de credibilidad tiene lo que él está opinando? Entonces, esta parte la defiende tu ley también. O sea, ¿hay algún espacio donde la ley vicaria mencione o exija o proponga los procesos por los que debe de llevar el niño para poder comprobar que lo que está diciendo verbalmente pues realmente viene desde un tema ya desde el subconsciente y todos los objetivos que tiene un test, ¿no? Ahora, ¿para dónde voy? Porque sé un poco, no mucho, y sí quiero que nos expliques también del síndrome parental. Entonces, pues si quieres responderme lo que me ibas a responder y poco a poco ir llegando a lo que es un síndrome parental. Claro. A ver, justo lo que como que comentas es muy, muy interesante. No soy psicóloga y de lo que yo que puedo hablar es como de lo que me ha tocado vivir y mi experiencia, ¿no? Pero mucha gente a mí me pregunta, ¿es que entonces tus hijos mintieron? Y yo les digo, no, claro que no mintieron. Para ellos, lo que ellos estaban diciendo era completamente la realidad que ellos en algún momento supuestamente vivieron, ¿no? Entonces me decían, es que entonces estás diciendo que tus hijos son los mentirosos y que... No, para nada. Y se los he dicho de frente a ellos y lo hemos practicado y trabajado muchísimo en terapia. Yo creo que en su cabeza y en su momento esas fueron los dichos y las historias que ellos tenían que decir, ¿no? O sea, nos pasa a todos, como a todos y con cualquier situación. A mí me parece increíble que a la gente le parezca tan increíble, ¿no? O sea, cuando estás hablando o tratando con un adolescente, por ejemplo, hay mentirillas blancas que dicen los adolescentes para poder pedir permisos, para poder salir, para poder hacer ciertas cosas, y la mamá o el papá que me diga que eso no existe, que sus hijos no mienten, o sea, yo no les creo para nada y que me lo demuestren, ¿no? Pero si lo hacen como tan creíble y tan básico para obtener lo que ellos quieren, por supuesto que lo van a transmitir de esta manera, ¿no? Y yo también creo en su momento, con mis hijos en particular. A ver, estamos hablando de niños que vivían justo con una persona que les decía, si ustedes no hacen esto, yo, papá, me voy a la cárcel. Si ustedes no hacen esto, tu mamá va a lograr hacer esto y después las consecuencias van a ser complicadas. Tu mamá que está loca, tu mamá que es violenta, tu mamá que todo esto. ¿Qué tienen que hacer los niños cuando están allá? Sobrevivir. Ellos tienen que salir adelante en la situación en la que están viviendo y todos los niños lo hacen, ¿no? Entonces, hay un libro maravilloso de la escritora Tamara Trotner, que luego te paso la información y todo, pero el título se llama Nadie nos vio partir. Y ella justo es víctima de violencia vicaria y es su historia real y lo que vivieron ella y su hijo, ¿no? Entonces, y su hermano, cuando eran chiquitos. Y entonces hay una escena, como ella lo describe, y ella lo dice muy claramente, que para ella, como niña, como hija, era mucho menos doloroso y mucho menos fuerte hacer pensar que la mamá era mala, que la había abandonado, que se había ido, todo lo que le habían hecho creer, que el hecho de el abandono como tal, o el hecho de que ya no estaban con ella, o el hecho o el dolor que estaba sintiendo ella de no estar con la persona que la protegía y que la cuidaba en ese momento, ¿no? Entonces, y es una realidad, para ella era mucho menos doloroso esa parte. Entonces los niños se van a ir siempre por lo menos doloroso, y este mecanismo de defensa lo que hace es es realmente impresionante, pero cuando fue la restitución de mis hijos, yo te puedo decir que les cambió el chip. O sea, ellos cuando me vieron, eres mala, eres la peor, me hiciste todo esto, era un odio, o sea, que de verdad cualquier persona que lo hubiera visto, hubiera dicho, o sea, ¿qué está sucediendo aquí, no? A las 24 horas, yo no sé qué les sucedió, digo, sé y lo entiendo ahora por palabras de un psicólogo, pero les cambió el chip completamente, y de no recordar ni siquiera que yo había festejado o les había hecho fiestas de cumpleaños, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, que decían, es que mi mamá nunca me festejó, mi mamá nunca me hacía fiestas de cumpleaños, mi mamá nunca me sacaba de la casa, mi mamá nunca hacía nada. De pronto se acuerdan de absolutamente todo y como que todo les regresa, y de alguna manera este mecanismo de defensa ya no lo tienen que tener, ya pueden volver a ser ellos mismos y pueden avanzar, ¿no? Entonces, ¿Qué te explicaba el psicólogo? ¿Por qué pasó? ¿Qué es esto? Explícame las diferencias de edades. ¿Te los sustraen? ¿Recibiste rechazo? ¿Están ellos con su papá
si me equivoco, me corriges, 1 año, 8 meses, algo así. Ellos me los sustraen, están 2 años con él. 2 años con él. Yo no los veo para nada, hasta unos meses antes de cumplir los 2 años que se empiezan a dar estas convivencias de manera virtual, a través como del centro de convivencias, pero todo a través de la computadora, y ahí hay un rechazo terrible. Y en las pocas veces que nos vimos, hubo 2 o 3 veces que nos vimos en este proceso. Una de las veces, que es más, está en un video ahí dando vueltas en redes sociales, y no está el video completo, por supuesto, y está editado, lo cual es bien complicado, pero bueno, en donde, en una escucha de menores que se hace en la casa del papá, ¿no? O sea, sin las autoridades correctas, sin el protocolo correcto, sin todo este tema, cuando yo me entero que se va a dar esta escucha de menores en la casa del papá, ¿qué hago yo después de meses de no verlos? Voy con toda mi familia, con globos, con serpentinas, con música, con todo, y me paro afuera de la casa, porque aparte lo estaban haciendo de manera incorrecta, no lo estaban haciendo ni juzgado, todo fue completamente equivocado, y me paré yo las 5 horas que estuvieron metidos ahí en la casa a decir, te amo, te extraño, aquí estoy, no me voy a ir, todo este tema, y al final los abogados del FA me permitieron ver a los niños a través de una reja, para poder hablar con ellos, ¿no? Entonces, ese fue como mi primer impacto con la realidad y de lo que estaba sucediendo en ese momento, cuando mi hija me dice, en este video que graba la novia, ¿no? De lado, porque me dijeron, no puedes tener a nadie, no puedes estar tu abogado, tú puedes estar en tu familia, tienes que estar tú sola, con todos nosotros. Entonces, en su momento mi abogado me decía, hazlo, Jen, la verdad es que lo que me debió haber dicho es no lo hagas, igual lo hubiera matado por un tubo y le hubiera dicho, no me importa, 5 minutos con mis hijos, no me importa qué es lo que suceda, ¿no? Entonces, los vi a través de esta reja y les dije que los amaba, que los extrañaba, que no entendía bien todo lo que estaba sucediendo, y mi hija se para y me dice, es que, ¿cómo puede ser posible que digas que me amas si tú los volteabas, los pegabas, nos violentabas y todo esto? Entonces me sale mi hijo también en el video diciendo, sí, no sé qué. Y la parte que no se ve del video es antes y después, en donde yo platico con mi hijo, me da las manos, platicamos un poco, le doy una carta, les entrego un globo, solo se ve esta parte complicada del video, ¿no? Entonces, pero eso para mí fue la primera vez que me enfrenté con la realidad de, ya entiendo las consecuencias de la manipulación, ya lo estoy viendo y ya estoy viendo justo lo que está sucediendo con estos niños. Y otra vez en un juzgado familiar, que también los citaron a todos, ¿no? Una vez más, sin psicólogos, sin apoyo de contención para los niños en ningún momento. Entraron ellos con la familia del papá y todos como resguardándolos para como si fuéramos a sustraer o a secuestrar de hipismo del putado familiar, porque eso es lo que les hicieron pensar también en algún momento. Y ahí fue la segunda vez que yo los vi de lejos. Y había también mucho rechazo, y ya para las futuras ocasiones en donde de alguna manera teníamos que estar todos en un juzgado familiar, decidía yo ir, porque tenía que ir, y me escondía y me metía en un cuarto, algo por el estilo, y los que iban para tratar de verlos eran mis papás. ¿Por qué? Porque lo que yo no quería era que ellos sufrieran, y yo sabía que era el discurso que tenían ellos, y al final, una vez más, no había una sola persona que los apoyara, que los tuviera, todo era el tema de meterles miedo y va a suceder algo malo, y entonces, o sea, imagínate el terror psicológico que tenían ellos en ir en estos procesos. Entonces, ahí... ¿A tus papás sí aceptaban verlos? No, tampoco. De pronto yo no era nada más la mala, de pronto eran mis papás. Todo tu contexto. Todos, sí. De pronto y justo ahí empezaron a salir como más cosas o sea, nunca hubo una denuncia oficial ni nada por el estilo, pero sí era un tema de mis papás que se querían acercar a ellos para poderlos saludar. No, nena, es que tú eres mala. Y con mi hermana, es que tú eres una persona muy violenta. Cosas que decíamos, o sea, cómo pasamos de yo ser la que era la mala, la loca, la violenta, únicamente a toda mi familia, ¿no? Entonces sí. Jennifer, sin duda seguía así. Quiero seguir poniendo en contexto a la gente. Entonces, sí. Te dan una sentencia de 2 años, creo, ¿no? ¿Más o menos? Bueno, ¿te lo retiran? Es que hablaste de 2 años de no verlos. Sí, 2 años, pero no, o sea, no hubo una sentencia. De hecho, todo el proceso no fue ni siquiera legal, o sea, no me quitaron guardia y custodia. La manera en la que él los sustrajo no estaba sustentado en ninguna legalidad. De hecho, aquí al principio. Nunca. A mí al principio, los primeros 3 meses, existieron 5 restituciones en donde él tuvo que haber entregado a los niños, a pesar de todo lo que él estaba haciendo de la denuncia penal. La jueza en su momento, esa primera jueza decía,
está bien, entiendo, no me parece congruente la denuncia que está ofreciendo, y de todas maneras ella no es, o sea, no la han culpado de nada, tiene que seguir un proceso, o sea, ella decía, yo no advierto ningún peligro para los niños, lo decían escrito, se tiene que restituir, y él hizo caso omiso a esas restituciones, y después siguió todo el proceso, y decidí yo, más bien, la estrategia, bien que mal, fue cerrar el proceso penal en mi contra, porque de ahí se estaba agarrando el papá. Es que está este proceso penal, es que está la violencia, es que no se los pueden entregar hasta que no se cierre este proceso, ¿no? Entonces yo dije, me voy a echar todo el proceso penal, le voy a dar de frente, porque él quería que me fuera a suspensión condicional, que significa yo aceptar lo que había hecho para una reducción de la pena y para que de alguna manera el discurso que tenía era, si tú aceptas la suspensión condicional, vas a poder ver más rápido a tus hijos. Igual de manera condicionada o supervisada, lo que tú quieras, pero los vas a poder ver. Entonces yo dije, no, yo no soy culpable de nada, yo no hice nada hasta donde tope y hasta tener una sentencia que me digan si soy culpable o no soy culpable, pero yo no me voy a quedar a medias, ¿no? Entonces, ya con esa sentencia absolutoria, después de estos 18 meses, es que los pegamos al fundado y le volvimos a decir al juez, porque ya habían cambiado varias veces el juez, ahora sí, no soy culpable. Aquí en la sentencia dice que además el papá está mintiendo, que además está dando declaraciones falsas, inclusive para que te des una idea, en una de sus declaraciones él dijo que yo violentaba a mis hijos desde 2018, pero desde el 2008. Mis hijos no habían nacido en el 2008. A ese nivel de grado fueron las advertidas en sus declaraciones, ¿no? Entonces, ya después de eso... Ya más bien su desesperación, ¿no? Porque entre la ira y sus emociones, pues ya no pensaba al 100%. Quiero aterrizar. Cuando tú ves a tus hijos en la reja, ¿tenían 3, 6, 7 años aproximadamente? En ese momento fue justo a los pocos meses de la sustracción. Fue igual, tenía la misma edad, 11 y 6, 7, sí. me parece. Cuando ya te los dan, sí tenían 3, 6, 7 aprox. Así es. ¿El chip que les cambia fue a esa edad? A esa edad, cuando regresan conmigo, sí, exacto, fue justo a esa edad. Entonces, ¿qué diferencia hay para que, más que nada por las familias que están viviendo esto, qué diferencia hay en un intento de manipulación o en una sustracción cuando hay una edad infantil a una edad adolescente o preadolescente? Porque tus hijos vivieron una etapa meramente infantil y les tocó ese cambio. O sea, ¿qué relación tiene con lo que te dijo el motivo de por qué pasó el psicólogo o simplemente por congruencia propia de la edad? Claro. Porque, ¿qué esperar de una sustracción de adolescentes o de una sustracción de un infante o el proceso de espera, ¿no? En tu caso fueron casi 2 años. Entonces, que los papás o las mamás que están viendo esta situación digan, bueno, estoy posiblemente en este rango yo, ¿no? Claro. A ver, sí hay una diferencia creo que enorme. Sin duda, se manipula, creo, se maneja a los niños de manera diferente cuando son infantes a cuando son adolescentes. Los adolescentes se les manipula o se les maneja o se les controla con cosas muy diferentes, pero cosas creo que a lo mejor hasta más sencillas, ¿no? Si vives conmigo, vas a tener este celular, estos permisos, no hay nadie que te vaya a estar poniendo límites, conmigo vas a poder hacer lo que tú quieras, porque aparte tu mamá es mala, porque tu mamá no te deja salir, tu mamá no te da permiso porque es mala, ¿no? Entonces, y son ideas, ¿no? Como muy por encima, pero ese es como un poco a lo mejor el lenguaje que se tiene con adolescentes cuando la manipulación de alguna manera ya les hicieron creer ciertas cosas, pero el convencimiento, el convencerlo para que realmente esté, no se quede, o inclusive hasta denuncien a la mamá, son otras cosas, ¿no? Con los niños creo que es más un tema de manejar su psicología, sus recuerdos. A mí un ejemplo que me ponía una psicóloga que uso muchísimo, porque yo misma viviendo la situación que estaba viviendo conmigo y con mis hijos, viendo cómo estaban siendo manipulados, todavía no lo podía creer, me parecía ite. Y me decía, a ver, ahí te va, ¿cómo manipulan a los niños? Y me ponía un escenario, a lo mejor tú vas a la playa, ¿no? Tus hijos o los niños van a la playa, están jugando en la arena, construyeron un castillo de arena, se metieron al mar. En ese inter, uno de los hijos o los 2 hijos recibió una golpiza por parte de la mamá fuertísima y luego se fueron a bañar, se vistieron, se fueron a cenar.
la actividad y como tal la vacación existió, ¿no? O sea, los niños saben que existió esta ida a la playa, saben que existió estos castillos de arena, lo pueden recordar. Si el papá te manipula, te está diciendo a los niños, ¿te acuerdas que fueron a la playa y el castillo, que comimos un helado delicioso y que después fuimos a cenar? ¿Se acuerdan del hotel que era tal y tal y tal? Pues cuánto que se acuerda. Sí van a ver cosas en las cuales, o sea, les regresa a la memoria y van a empezar a decir, claro, esto sí sucedió, eso sucedió. Y el papá les dice, y entonces tu mamá en el Inter, porque no sucedió, pero tu mamá en el Inter te dio una golpiza en la playa, ¿no te acuerdas? Pues no me acuerdo, sí, a ver, después de construir el castillo de arena, tú no le hiciste caso para irte a vestir, entonces en ese Inter ella te pegó. Pues no sucedió, pero el niño dice, existió la arena, existió el viaje, existió el helado, existió la cena. Y entonces, por supuesto que lo que me está diciendo mi papá, mi persona de confianza, una persona a la que yo le creo, a la que me enseñaron que es una persona que siempre me va a decir la verdad, también le voy a creer. Entonces, ese tipo de cosas son las que suceden cuando se manipula. Y es un ejemplo como muy burdo, pero de alguna manera nos da a entender cómo meten estas situaciones, ¿no? O sea, yo te puedo decir que también en uno de las entrevistas o declaraciones que dio mi hija, ella menciona un tema de que ella como que salvó a su hermano de la cuna, que porque algo estaba sucediendo, algún acto violento, no me acuerdo exactamente qué era. Y entonces le preguntan los abogados, inclusive hasta el juez en ese proceso le dicen, ok, esto pasó cuando tenías ¿cuántos años? No, pues yo tenía 4 o 5 años, no me acuerdo. Y entonces de eso sí te acuerdas que sacaste a tu hermano de la cuna y lo pusiste a salvo y no sé qué. Y le preguntan algo más de ese día, ¿de qué color era? No sé, no me acuerdo, ¿de qué color era la cuna o de qué color era? No me acuerdo qué le preguntan. Y entonces ella dice, no me acuerdo. Y le preguntan de cosas más recientes y dice, tampoco me acuerdo. Entonces, ese es uno de los indicadores que ya después, por supuesto, en la declaración del papá como que se desvirtúan o se desmiente, o más bien, sí, se desmienten estas declaraciones, en donde, pues, en realidad fue algo que le había dicho el papá. Es que tú no te acuerdas, pero tu mamá hizo esto y esto, y tú veniste, te contaste a mí, que eso había sucedido porque ya estábamos divorciados, y entonces yo traté de ayudarte, y entonces yo te dije, la próxima vez que suceda, sacas a tu hermano de la cuna y lo pones a salvo, ¿no? Entonces, son el tipo de situaciones que yo, hasta que no me lo explico así, yo caí en cuenta de esto, ¿no? Entonces creo que este es el tipo de manipulación o de historias o de cómo se maneja con niños que todavía no son adolescentes, que todavía no están en esta etapa de fijarse a lo mejor en lo monetario, lo económico, lo físico, los bienes, o sea, este tema de convenzo de otra manera, ¿no? Sin duda, si un adolescente lleva siendo manipulado durante años, pues sí va a llegar un punto en donde va a odiar a su mamá, va a llegar un punto en donde va a creer todo esto. Y aparte hay un ejemplo que pone Sonia Vaccaro, que es la que le da el nombre a la violencia vicaria, en uno de sus conferencias, en donde el papá constantemente le está diciendo a su hijo que su mamá es una alcohólica, ¿no? Y es que es una alcohólica y es que se la pasa tomando y se la pasa a todo este tema. Y entonces, de pronto, narran esta experiencia, que esta experiencia la contó el hijo, ¿no? En su momento cuando vieron este caso. Y el hijo entonces dice, yo estaba sentada en un restaurante y de repente mi mamá pide a copa de vino. Entonces dice, ahí está el alcoholismo de mi mamá, que tanto dice mi papá, por supuesto que está alcohólica porque pidió una copa de vino. Y entonces todo esto se va incrementando y exponenciando y va creciendo en este tema en donde estamos hablando justo de personas que manipulan, ¿no? Y entonces, justo lo que tú comentas, ¿no? La manipulación se puede dar tanto de un hombre, de una mujer hacia sus hijos, eso no hay una diferencia en específico de quién manipula y ni nada que ver, ¿no? O sea, esta manipulación llega por motivos diferentes, por razones diferentes, por cuestiones en donde de alguna manera existe un hombre o una mujer que cree que manipular a un niño es una manera de poder hacer o lograr lo que ellos quieren lograr, ¿no? Lo cual es súper complicado, es un daño terrible. La manipulación a las infancias, a mí me parece una de las cosas más bajas y viles que puede existir, porque estás jugando con la inocencia de un niño, con la mente, con la infancia y con las memorias, los recuerdos de unos niños que no tendrían ni siquiera por qué estar pasando por esto, ¿no? O sea, la violencia vicaria se da en contextos diferentes, se da en contextos en donde existió una violencia previa hacia la mujer, en donde existió una violencia en tema de
del odio hacia ti por el hecho de ser mujer, porque al final del día la violencia entre parejas hacia la mujer es eso, que es un odio, es un tema de control, es un tema de yo creer que por ser hombre soy superior a ti y entonces yo te puedo manejar, te puedo controlar y puedo de alguna manera dictar todo lo que tú dices. Eso como tal, ¿no? Pero justo la manipulación es algo que, como bien decía, se puede dar tanto de hombres como mujeres hacia sus hijos y es una cosa terrible y los más afectados siempre son los niños y la manera en la que lo hacen pues es una manera sutil, empieza poco a poco, sutil y va creciendo, ¿no? Y de alguna manera va cambiando a lo mejor conforme van pasando las etapas de desarrollo de los niños. Tengo muchísimas preguntas que hacerte, pero sé que ya traes el tiempo encima. Voy a hacerte como preguntas muy específicas para llegar a conclusiones, ¿no? Ok. A nivel nacional, ¿qué porcentaje hay de casos que sí regresan los hijos con sus mamás? Mira, no hay cifras oficiales, pero en el frente te puedo decir es un 0.0001%. De verdad, hay 5,000 mamás que estamos a punto de llegar a los 5,000 casos registrados en el frente. De hecho, creo que ya hasta lo pasamos en esta semana. Casos registrados, verificados con documentos legales que son casos de violencia sectaria. Hemos tenido hay 102 mamás de esos 5,000 que han recuperado sus hijas. ¿Qué edades predominan? ¿Adolescentes o infantes? De todo y es más, ahorita se está dando una ola, que no es que se dé una ola, o sea, realmente son las mamás que alzan la voz y platican, pero se está dando una gran cantidad de sustracciones en niños de meses, niños lactantes. Exactamente, que las denuncian igual por cualquier tipo de violencia, o sea, la violencia familiar es una de las principales denuncias que hacen en nuestra contra, pero también nos denuncian por robo, por falta de cuidados, por abandono, por todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, pero hay una gran cantidad de lactantes que están siendo sustraídos. Justo, ese es algo importante, justo en el momento en donde la mamá dice, ya no quiero vivir contigo, me quiero divorciar, o levantan una denuncia. Por eso también creo que está sucediendo en esta etapa, ¿no? Entonces por eso cuando hablamos con las mujeres y las mamás siempre decimos, no anuncien que se van con una persona violenta. Cuando estás hablando y tapando con una persona violenta, no lo anuncies, no lo adviertas, ponte a salvo, ponte a ti y a tus hijos a salvo en una situación en donde, y ya después que estés a salvo tú, es como en el avión, ¿no? Te pones la máscara de oxígeno y luego se la pones a tus hijos. Una vez que estás a salvo tú y están a salvo tus hijos, ya haces lo que tengas que hacer, ¿no? Pero este es uno de los temas que siempre tratamos de platicar, pero es justo en ese momento cuando ya existe esta divorcio o muchas veces el tema de ya te denuncié por la violencia, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una mamá para recuperar o acercarse paulatinamente a sus hijos cuando están en la infancia? Mira, yo te puedo decir, si logran tener convivencias, lo cual es algo súper difícil, ¿no? Eso es algo que es una de las cosas del mundo al revés, ¿no? O sea, todos estos... Hay muchos hombres que se quejan de no poder convivir con sus papás, pero ellos automáticamente casi les dan esas convivencias, antes supervisadas, pero siguen teniendo ese vínculo, ¿no? Para nosotros es dificilísimo tener una convivencia supervisada, en un set de preconvivencias o aunque sea virtual, ¿no? Entonces, pero ya que estén en ese proceso y lo lograron, creo que tener muchísima paciencia, tener muchísima tolerancia, escuchar y entender que las cosas que están diciendo en ese momento no son ellos, es el proceso que están viviendo, es lo que les dijeron, es no invalidar ni lo que sienten, ni lo que viven, ni lo que dicen, porque para ellos en ese momento es una realidad. Y entonces creo que entre más fácil entendamos esta situación y abracemos el hecho, no abrazarlo en el buen sentido, sino abrazar en el hecho de proteger justo estos sentimientos que tienen ellos y lo que ellos tienen en mente en ese momento, creo que la revinculación va a ser muchísimo más sencillo y va a ser muchísimo más fácil cuando reciben de nosotras a una mamá que está entendiendo, está escuchando, que está alerta a lo que está sucediendo en ese momento, sin juzgar, sin meter lo que nosotros pensamos o consideramos que es lo correcto. Una cosa bien importante que todo el mundo cuando lo digo me dice, ¿pero cómo? No hablar mal del papá, por favor, ¿no? O sea, no por él, no porque quieras cuidar, o sea,
por los niños. Tiene que ser algo sumamente importante y es algo que yo en mi vida, y divorciada, ni por lo que sucedió, ni ahorita, he dicho una sola cosa mal del papá en frente de mis hijos o por mis hijos. Nunca. Entonces, tiene que ser algo muy importante porque esa es la versión de la mamá que los niños necesitan. Una mamá que pueda entender, comprender y además ver la gran diferencia de lo que es una mamá que está protegiendo y cuidando a una persona que lo único que se ha dedicado durante muchísimos años es meter mentiras, meter mala información, un discurso negativo, todo condicionado, todo con amenazas, ¿no? Entonces yo creo que ese sería como uno de los consejos, entender que es algo que siempre me dicen, de pronto me mandan audios mamás o me mandan los videos de las convivencias que tuvieron, sí que tienen poco convivencias virtuales y me dicen, es que Jen, no puedo creer que me está diciendo esto. Le digo, ya lo sé, duele en el alma, o sea, yo te puedo decir que no hay una sola, yo entraba a las convivencias o entraba virtualmente a las convivencias y luego las 2 o 3 que tuve de manera presencial en el centro de convivencias y yo, o sea, como si no me hubiera pasado nada, y lloraban, o sea, era ¿qué necesitas? Yo platicaba y les contaba del día, y les contaba lo que estaba haciendo, y nada que ver con el frente ni el movimiento. O sea, en ese momento era, estoy trabajando, me está yendo bien, tengo este proyecto, estoy haciendo esto en la casa, les mandan muchos saludos de tales personas, los perros, de alguna manera ahí están creciendo, todo con un tema de hablar completamente de cosas diferentes, y ya me desmoronaba, y me deprimía 3 días y me tiraba en mi cama, pero enfrente de ellos no lo hacía, ¿no? Entonces, sé que es algo muy complicado, pero es lo que les digo a las mamás, no son ellos los que están hablando, realmente no es como lo que realmente piensan, realmente le tienen que hacer muchas veces para poder seguirse protegiendo ellos mismos, y justo es menos doloroso odiarnos a nosotras en un proceso así que enfrentar lo que están viviendo, porque es tan doloroso de verdad. O sea, yo creo que no me alcanzan las palabras para poder describir lo que a mí me ha tocado ver en esta recuperación de mis hijos, no tanto en la revinculación conmigo, porque eso ha sido maravilloso, increíble y se ha hecho muy bien, pero ellos como en sus procesos personales y lo que han tenido que vivir y superar, verlo y estarlos acompañando y estar viendo lo que están viviendo desde fuera un poco en sus procesos personales es devastador. De verdad, acaba con la infancia, acaba con la inocencia, terminan madurando a etapas en las que no debían estar madurando, terminan perdiendo toda capacidad de poder confiar en los adultos, en las autoridades, en absolutamente todo. Encima de que los destroza en su autoestima, físicamente los tiene también en algún momento bastante mal. Y en todo el mundo dice, yo hasta hace poco cuando se dio la restitución de los niños me decían que se puede ver física. Yo te puedo decir que yo físicamente sí sufrí mucho la violencia en esta etapa, ¿no? Y las consecuencias físicamente fueron comunicadas. No lo veía y no lo había dimensionado en los niños hasta que le llevé a los niños a su primera revisión después de la restitución con el pediatra y lo que vería mi hijo fue lo mismo que vería cuando lo sustrajeron 2 años. En 2 años no creció un solo centímetro. Entonces me decía Jen, pero es que qué impresionante, porque él sabía lo que había sucedido y lo que estaba pasando, que la violencia y cómo impacta físicamente en nosotros. Ahorita, desde que está conmigo, ha crecido 12, 14 centímetros, algo por el estilo. O sea, es muy gigante, ¿no? Entonces, es el vivir en un ambiente sano, emocionalmente, físicamente, en todos los aspectos, y lo que te destroza vivir en una situación de violencia, de manipulación, de odio, de todo este tema, ¿no? Entonces, las mamás, es bien fácil decirlo, yo lo sé, pero se tienen que preparar, tienen que tomar terapia, tienen que entender lo que están enfrentando. No puede haber ni enojo hacia los niños, ni molestia, ni coraje, o sea, que yo sé que es lo que muchas veces sienten, porque dicen, es que yo no les hice nada, ¿por qué me odian? ¿Por qué dicen que yo les hice esto? Si esto no sucedió, no lo estoy entendiendo. Entonces, tienen que entender de dónde viene, y entendiendo de dónde viene, claro, es mucho más fácil procesarlo, ¿no? De hecho, bueno, a mí me gusta mucho hablar de la segregación de sustancias químicas del cerebro, porque es súper importante entender de dónde vienen muchas veces nuestras acciones, reacciones, emociones y todos esos temas, ¿no? ¿Has tenido que medicarlos por psiquiatras, depresión? No, afortunadamente no. Hicimos como el proceso para ver si era necesario en su momento, justo con
con un, cada quien tiene su psicólogo, porque cada quien tiene como una especialidad en su edad en específico. Siguen yendo al psicólogo. Sí. ¿Tú también? Siguen yendo, sí. Yo tanto. ¿Tú también? Yo de hecho tengo a mi psicólogo, a mi psicóloga, y tengo los tres pasaron por este proceso, los tres, yo ahorita sigo platicando con ella, ya en terapia, con ella no, con la otra, es una psicóloga de trauma, para sacar a los niños del trauma, que es justo este tema del estrés postraumático y todo este tema, que para mí es esencial y tiene que ser como el primer especialista al que se acude en este tipo de casos, porque de alguna manera primero te sacan de lo que estás viviendo, ¿no? Y ya no es pues sí, como puedo decir fuera, pero no realmente no estás fuera, porque lo sigues viviendo, pero ya en este proceso en donde lo puedes procesar de una mejor manera, ya seguimos un proceso de terapia normal, pero sí, todos seguimos yendo al psicólogo, todos seguimos en este proceso, y todos vamos evolucionando con todo lo que está pasando, ¿no? Hemos tenido terapias también como mi hijo y yo, hija y yo, o sea, de manera individual. Yo te puedo decir que a la fecha yo no me he sentado a hablar del proceso, ni del proceso legal, me refiero a todo lo que sucedió en este tema. Mis hijos saben que me pueden preguntar lo que quieran, me pueden cuestionar lo que ellos decidan. Es más, me dieron una caja, esto es como a título personal, pero me dieron una caja con sus nombres, la información del caso. Y esto fue como una terapia y un ejercicio mío. Y les dije en algún momento, si ustedes quieren saber ahorita o cuando tengan 80 años, qué es lo que sucedió y qué es lo que pasó, aquí está en esta cajita, aquí está la información, aquí está la evidencia, porque yo no les voy a venir a contar absolutamente nada. Quiero que ustedes lo vean si lo quieren. Y si no, lo pueden agarrar y lo pueden quemar. O sea, por mí no hay como ningún problema, ¿no? Entonces, el tema es como que seguir adelante, ¿no? Ellos ya vivieron algo bien fuerte, bien complicado, y el poder dar un paso hacia adelante y seguir viviendo y seguir saliendo adelante, creo que es lo que yo me he enfocado mucho con mis hijos, el que ya no se sientan que están ocultos, porque cuando regresaron conmigo me decían, pero no tenemos que salir con la cara tapada y con lentes, con gorra y con... Yo decía, pero no, ¿por qué? Es que así salíamos allá. Si es que salíamos así, ¿no? Entonces, es algo fuertísimo. O sea, de verdad, yo creo que una vez más, no me alcanzan las palabras para describir la gravedad y las consecuencias en los niños, pero es algo devastador. Y estamos viendo casos de mujeres en el frente que los niños ya no aguantan y se terminan quitando la vida porque ya no aguantan la situación. Tenemos declaraciones de niñas cuando van a hablar con jueces que les dicen, es que si yo no existo, ya no tienes el medio por donde lastimar a mi mamá. Entonces yo mejor ya no quiero existir, ya me quiero quitar la vida. Entonces, imagina, y te lo estoy diciendo de una niña de 8 años, ¿no? Entonces, imagínate el impacto que tiene eso y las autoridades no lo ven. O sea, simplemente para ellos es casi normal que una niña hable de este tipo de cosas de manera como tan normal, ¿no? Entonces, sí es algo complicado. Tu hija te ha acompañado a algunas entrevistas. No me ha tocado ver como tal que hable, pero compartes que está ahí. Obviamente, aunque no vaya, escucha, ya es una adolescente casi adulta racional, entonces sabe perfectamente lo que dices, cómo lo dices. ¿Ella qué te expresa? ¿Qué recuerdos tiene ella que te exprese de esos momentos? O sea, son tres preguntas al mismo tiempo. ¿Qué recuerdos tiene ella? ¿Qué le gustaba de lo que tú hacías? Que se acuerde. Okay. Y actualmente ella, ¿cómo expresa la situación? O sea, quiero acompañarte, quiero aconsejar a más hijos como yo, o no me interesa, haz lo que tú quieras, pero no me involucres. ¿En qué posición está ella? Mira, te voy a contestar de atrás para adelante. Sí. Yo, cuando regresaron los niños, yo me di a la tarea de no hablar de estos temas enfrente de ellos. Entrevistas, o cuando hablaba con mamás, reuniones, Zooms, lo que fuera, siempre encontraba un lugar aparte. Inclusive había veces que hasta me salía de la casa para que ellos no estuvieran presentes, o cuando estuviera yo en la escuela o lo que sea. Y me enfocaba mucho en eso. En algún momento de la vida, Naco, perfectamente bien, veníamos regresando en el coche de un entrenamiento de mi hija. Mi hija juega tochito bandera y ha sido una de sus terapias que le ha ayudado muchísimo para todo este proceso, pero veníamos de regreso y me habla una mamá y veníamos en el coche, entonces le prendo el celular y se prende en voz alta y está llorando, desesperada.
Entonces le dije a esta mamá, le dije, perdóname, dame 10 minutitos, estoy a punto de llegar a donde tengo que ir y ahorita te contesto, ¿no? Y me dijo, sí, no te preocupes, aquí estoy. Colgué la llamada y me dijo mi hija, ¿pero por qué le colgaste si estaba tan desesperada? Le dije, porque estás tú y tú no tienes por qué estar escuchando estas cosas, son cosas fuertísimas, son historias que te destrozan por dentro y no tienes por qué escucharlo. Y me dijo, bueno, la próxima vez que tengas una, me gustaría que la pusieras en voz alta para yo escuchar. Y yo le dije, no, o sea, yo no creo que sea lo correcto. Y pasó el tiempo, ¿no? Y seguí tratando de hacer eso. Y ella me dijo, hace muy poco, que me acompañó a una de mis primeras entrevistas, me dijo, ¿te puedo acompañar? Y de entrada le dije, Ari, me gustaría, porque voy a hablar a lo mejor del proceso, voy a hablar de todo lo que sucedió y de todo lo del frente. Me dijo, no, es que yo quiero ir porque yo quiero aprender, yo quiero entender lo que está pasando. Ok, y me acompañó. Siempre ha sido como decisión de ella. Y sí, escuchó cosas que no apenas hubiera, pero que en su momento, o sea, nunca las habíamos a lo mejor platicado de frente. Y yo te puedo decir ahorita, ella llega conmigo y muchas veces me dice, es que hay una niña en la escuela que está pasando lo mismo que pasé yo. Por favor, dime cómo le podemos ayudar. Necesito que de alguna manera veamos qué podemos hacer. Me pasa el contacto de la niña, hablo con la niña, hablo con la mamá. Y sí, de hecho era un caso en donde la mamá llevaba 3 años sin ver a su hija, ¿no? Y era algo que yo, estando en su salón, en su escuela, perdón, porque no era de la misma generación, no me había dado cuenta, ¿no? De lo que estaba pasando. Entonces, y ella me dijo, es que le tenemos que ayudar, es que yo no quiero que pase lo mismo que pasé yo, es que no puede ser posible, es que el pie está muy mal y está muy flata y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ella, 8 de marzo pasado, iba a acompañarme a la marcha. Me dijo, este año quiero ir contigo, porque es algo que yo siempre le he dicho, es tu decisión, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que está, esto es el frente. Me ha preguntado muchísimas veces qué es el frente, quiénes están en el frente, cómo es el movimiento. Me ha preguntado, porque sé que a través de también lo que me dice mi psicóloga, es como su manera de entender lo que vi yo, siempre me pregunta, ¿qué es la violencia vicaria? ¿Qué es este tipo de violencia y cómo se está viviendo? Y entonces yo le platico y sé que eso es su manera de que yo le cuente un poco lo que sucedió sin que sea algo, es un tema personal, ¿no? Y entonces al principio tenía también mis dudas de contarle tanto o de explicarle, y la verdad es que tanto su psicóloga como la mía, que también está en comunicación, me decían, dele compartiendo la información y contéstale las dudas que tiene. Tampoco puedes frenarle todo, porque aparte tu caso es público, lo conoce, ha visto tus videos, te ha escuchado, y eso me lleva a la segunda parte de tu segunda pregunta. Los 2 años que estuvo sustraída con su papá, ella, una de las cosas que ahorita manifiesta que la mantiene tranquila y la mantenían tranquila y calmada en relación contigo, es que yo siempre estaba ahí. Me decía, es que yo abría el teléfono y tú había un video diciendo que nos amabas, que nos querías, que nos extrañabas, sacabas videos de nuestras recámaras, sacabas videos de no sé, algún festejo en familia que habían tenido y que nos extrañabas, siempre nos decías, aquí estoy y no me voy a mover y en algún momento vamos a volver a estar juntos. Ay, perdón, no quiero llorar, perdón. Pero creo que esta parte de entender que en su momento fue algo que le ayudó mucho a mi hija, para mí es algo que me deja muy tranquila, porque dudé tanto en su momento de seguir haciendo eso y de hacer videos y de compartir fondos, porque yo decía, y sin más de hacerle bien, le estoy haciendo mal, si la estoy lastimando, y siempre los mensajes trataban de ser con mucho amor, con mucho tema de te extraño y voy a hacer lo posible por volver a estar juntos y de poder siempre hablar con la verdad de lo que estaba sucediendo. Y hasta la fecha ella me decía, es que yo sabía que ahí estabas, no, sabía que no estaba bien, sabía lo que estaba sucediendo día, pero yo todos los días abría el celular con la esperanza de que hubiera un video tuyo en tus redes sociales, a foto. Y cuando fue creciendo el movimiento, de repente te veía en la tele, me decían, sí, en principio me daba pena, y como cualquier niña, y cualquier tema, ya después para mí era meterme a YouTube, ¿no? A Google, a lo que sea, a buscarte y saber que ahí estabas. Fíjate que
Dime, ¿quieres? Bueno, me voy a cerrar con esto. Mi hijo, perdón, al contrario, a él lo mantuvieron aislado. A él no lo dejaban agarrar aparato, no le dejaban meterse internet. Entonces, él vivió el proceso de una manera completamente distinta. Yo sé que mi hija en su momento le decía, no te preocupes, ahí está, ¿no? O sea, como que nos está buscando porque ahora lo sé. Pero en su momento sí lo mantuvieron completamente aislado. Nunca en ninguna entrevista te había visto llorar. Nunca. ¿Sabes qué? He tratado de no hacerlo, pero hay ciertas cosas. Hay ciertas cosas que sí todavía me rompen. Sí, pues es que no hace mucho de eso. Y sí me pone sensible porque a veces se nos olvida, ¿no? Que por más tiempo que pase, pues son mamás y pues realmente hacen cosas inimaginables, ¿no? Y yo creo que con esto voy a cerrar. Obviamente felicitándote, diciéndote otra vez lo admirable que eres. Yo creo que muchas personas lo dicen. No hay palabras que describan, porque les digo, yo no soy mamá, yo realmente nunca voy a entender una mamá hasta que no sea mamá, ojalá algún día lo sea. Sin embargo, es muchísima la admiración que le tengo a todas las mamás, pero obviamente la tuya es una admiración muy particular. Y me quedo con esto y se me hace un cierre muy bonito porque creo que todas las mamás viven ese miedo como tú de saber si lo están haciendo bien. Y como una vez tú en alguna ocasión me dijiste también, ¿no? O sea, nunca nadie va a entender la magnitud de capacidades o de cosas que van a querer hacer las mamás por sus hijos. Sin embargo, todo lo que hagan es válido. Subirlas a una patrulla, que las demanden, que las juzguen, todo es válido con tal de estar con sus hijos, ¿no? Y es algo que ahorita con este cierre me parece importante compartirlo, porque todo lo que hiciste con tu hija, pues al final sí te está dando a ti esa tranquilidad de saber, no ahorita, porque sí o sí, creo que por naturaleza el hijo regresa a su mamá. Sin embargo, en el momento, o sea, recordar, yo creo que eso fue lo que te sacó las lágrimas, como el saber, ¿no? Que todo lo que estabas haciendo sí valió la pena, porque en el momento sí le estaba dando esa tranquilidad a tu hija. Entonces, con esto quiero cerrar, agradeciéndote muchísimo, compartiéndole a la gente otra vez tus redes sociales, si quieres compartirlas tú. Claro, sí, bueno, están las redes sociales del Frente, que es Frente Nacional contra Violencia Vicaria, que es este logo que encuentran ahí. Ajá. Y mis redes personales estoy como Jennifer Seifert en todas las redes también. Nos pueden contactar en el Frente y me pueden contactar a mis redes personales también. Trato siempre de contestar todo. A veces me tardo un poco porque hay muchísimos mensajes, pero no me gusta dejar a nadie sin respuesta, y la verdad es que ahí nos pueden buscar en cualquier momento para lo que necesiten. Y cualquier cosa, yo ponerme también a tus órdenes. La verdad es que más allá de, creo que también esta parte que quede clara de hacer un movimiento de mujeres, es un movimiento en pro de los hijos, ¿no? Que al final son también las víctimas dentro de esta situación, y es lo que me gustaría a mí dejar siempre muy, muy claro. Todo lo que también esté en mis manos y en lo que yo pueda apoyar en pro del bienestar infantil, ahí voy a estar. Entonces, pues, aquí también tienes una compañera en Sinaloa. Sale, pues, muchísimas gracias a nuestros usuarios. La verdad es que fue un tema, así me tiene la cabeza. Pero estoy muy contenta porque sí creo que pude dejar claros muchos puntos que eran los que también a mí me interesaban, que previamente lo platicamos con Jennifer. Espero y de verdad tener otra oportunidad de poder platicar contigo y seguir resolviendo dudas. Si hay dudas de parte de los usuarios, pues que nos pregunten, que se comuniquen, que le pidan ayuda a ella. Ella sí es experta en esto, ella sí sabe todos los temas, ya sea legales, psicológicos, por los que pudieses estar pasando y darte una orientación. Entonces, pues muchísimas gracias. Ya saben, ¿cuándo dijimos que iba a salir? El 20 de agosto. Nuestras redes sociales, La Inclusión Empieza en Casa, YouTube y Spotify. Pues muchísimas gracias, Jen. Ya te puedes ir a tu junta. Gracias. Adiós. Gracias. Bye.